El amigo fiel. Una mañana la vieja rata de agua sacó la cabeza de su agujero. Tenía ojos brillantes, bigotes grises y su cola era como un trozo largo de goma negra. Los patitos, que parecían una bandada de canarios amarillos, nadaban en el estanque, y su madre, de plumaje blanco y patas rojísimas, intentaba enseñarles a mantener la cabeza bajo el agua. Nunca podrán relacionarse con la alta sociedad si no saben mantenerse bajo el agua, les decía continuamente, y de vez en cuando les mostraba cómo se hacía. Pero los patitos no le hacían caso. Eran tan jóvenes que no sabían las ventajas de estar en la alta sociedad. ¡Qué niños tan desobedientes!, gritó la vieja rata de agua. Realmente merecen ser ahogados. Nada de eso, respondió la mamá pata. Cada uno aprende a su ritmo, y los padres no nos queda otra que ser pacientes. No sé nada de los sentimientos de los padres, dijo la rata de agua. No soy un hombre de familia. De hecho, nunca me he casado y nunca pienso hacerlo. El amor está muy bien a su manera, pero la amistad es mucho más elevada. De hecho, no conozco nada en el mundo que sea más noble o más raro que una amistad realmente leal. ¿Y cuáles son los deberes de un amigo fiel?, preguntó un pinzón verde, que estaba sentado en un sauce cercano y había escuchado la conversación. Sí, eso es justo lo que quiero saber, dijo la mamá pata, mientras se alejaba nadando hasta el otro lado del estanque y se ponía de cabeza para dar un buen ejemplo a sus hijos. ¡Qué pregunta más tonta!, gritó la rata de agua. Yo diría que un amigo es realmente fiel, si me es fiel a mí, por supuesto. ¿Y tú qué harías a cambio?, dijo el pajarito, que se balanceaba sobre una rama plateada, agitando sus pequeñas alas. No te entiendo, respondió la rata de agua. Déjame contarte un cuento sobre el tema, dijo el pinzón. ¿Es acerca de mí?, preguntó la rata de agua. Si es así, la escucharé, pues me gustan mucho los cuentos. Es aplicable a ti, respondió el pinzón. Bajó y, posándose en la orilla, contó la historia del amigo fiel. Había una vez un pequeño y honesto muchacho. Se llamaba Hans. ¿Era muy distinguido?, interrumpió la rata de agua. No, respondió el pinzón. No creo que lo fuera, salvo por su buen corazón y su redondo y simpático rostro. Vivía solito en una casita y trabajaba diariamente en su jardín. En todo el país no había un jardín tan bonito como el suyo. Allí crecían minutisas, alelíes y campanillas blancas. Había rosas de damasco, rosas amarillas, azafranes lilas y dorados, y violetas púrpuras y blancas. La aguileña y la malva rosa, la mejorana y la albahaca silvestre, la primavera y la flor de lis, el narciso y el clavo de olor brotaban y florecían unas tras otras, y una flor ocupaba el lugar de otra, de modo que siempre había cosas hermosas que mirar y deliciosas fragancias para el olfato. El pequeño Hans tenía muchos amigos, pero el más fiel de todos era el gran Hugh, el molinero. Era tanta la lealtad del rico molinero por el pequeño Hans, que nunca pasaba por su jardín sin arrancar un ramillete de flores, o un puñado de hierbas aromáticas, o sin llenarse los bolsillos de ciruelas y cerezas. Los verdaderos amigos deben compartirlo todo, solía decir el molinero, y el pequeño Hans asentía y sonreía,
pues se sentía muy orgulloso de tener un amigo con ideas tan nobles. A veces los vecinos se extrañaban de que el rico molinero nunca le diera nada a cambio al pequeño Hans, a pesar de que tenía 100 sacos de harina almacenados en su molino, 6 vacas lecheras y un gran rebaño de ovejas lanudas. Pero Hans nunca se preocupaba por estas cosas, y nada le producía mayor placer que escuchar todas las cosas maravillosas que el molinero solía decir sobre la verdadera amistad y el obrar desinteresado. El pequeño Hans trabajaba en su jardín. Durante la primavera, el verano y el otoño era muy feliz. Pero cuando llegaba el invierno y no tenía frutas ni flores que llevar al mercado, pasaba mucho frío y hambre. Y a menudo tenía que irse a la cama sin cenar más que unas peras secas o unas nueces duras. Además, en dicha estación se sentía muy solo, ya que el molinero nunca iba a verle. No tiene sentido que vaya a ver al pequeño Hans mientras haya nieve, solía decir el molinero a su mujer. porque cuando la gente tiene problemas, hay que dejarla sola y no molestarla con visitas. Esa es al menos mi idea de amistad, y estoy seguro de que tengo razón. Así que esperaré a que llegue la primavera, y entonces le haré una visita, y podrá regalarme una gran cesta llena de prímulas, y eso le hará muy feliz. Eres muy considerado con los demás, realmente muy considerado, respondió la esposa mientras se sentaba en su cómodo sillón junto a la gran chimenea de madera de pino. Es un placer oírte hablar sobre la amistad. Estoy segura que ni el propio clérigo podría decir las cosas tan bien como las que tú dices. Aunque viva en una casa de 3 pisos y lleve un anillo de oro en el dedo meñique. ¿Pero no podríamos decirle al pequeño Hans que nos visite?, dijo el hijo menor del molinero. Si el pobre está pasando por problemas, le daré la mitad de mis papas y le enseñaré mis conejitos blancos. ¡Qué niño tan tonto eres!, gritó el molinero. Realmente no sé de qué sirve enviarte a la escuela. Parece que no aprendes nada. Si el pequeño Hans viniera aquí y viera nuestro cálido fuego, nuestra buena cena y nuestro gran barril de vino tinto, podría sentir envidia. Y la envidia es algo terrible, pues arruina la naturaleza de cualquiera. No voy a permitir que se estropee la naturaleza de Hans. Soy su mejor amigo. Siempre velaré por él y procuraré que no caiga en ninguna tentación. Además, si Hans viniera aquí, podría pedirme que le dé algo de harina a préstamo y no podría hacer eso. Una cosa es la harina y otra la amistad. No hay que confundirlas. Todos deberían saber eso. ¡Qué bien hablas!, dijo la esposa del molinero, sirviéndose un gran vaso de cerveza tibia. Realmente me siento bastante adormecida, como si estuviera en la iglesia. Mucha gente actúa bien, respondió el molinero, lo que demuestra que hablar es la cosa más difícil de las dos, y también la más fina. Y miró severamente a su hijo pequeño a través de la mesa, que se sintió tan avergonzado de sí mismo que bajó la cabeza. Se puso rojo y empezó a llorar sobre su té. Sin embargo, era tan joven que hay que disculparlo. ¿Ese es el final de la historia?, preguntó la rata. Desde luego que no, respondió el pinzón. Es solo el principio. Entonces estás muy atrasado, dijo la rata. Hoy en día, todos los buenos narradores empiezan por el final, siguen por el principio y terminan por el medio. Ese es el nuevo método.
El otro día me lo contó un crítico que paseaba por el estanque con un joven. Sabía mucho del asunto y estoy seguro de que tenía toda la razón, porque llevaba gafas azules y era calvo. Y siempre que el joven hacía algún comentario, respondía "Psst". Pero, por favor, continúa con el cuento. Me gusta mucho el molinero. Yo también estoy lleno de bellos sentimientos, así que tenemos mucho en común. Bueno, dijo el pinzón saltando sobre una pata y luego sobre la otra. Cuando pasó el invierno y las prímulas empezaron a abrir sus pálidas estrellas amarillas, el molinero le dijo a su mujer que bajaría a ver al pequeño Hans. ¡Qué buen corazón que tienes!, gritó su esposa. Siempre estás pensando en los demás. No te olvides de llevar una gran canasta para las flores. Entonces el molinero ató las aspas del molino con una cadena de hierro y bajó la colina con la canasta. «Buenos días, pequeño Hans», dijo el molinero. «Buenos días», dijo Hans, apoyado en su pala y con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Y cómo has estado todo el invierno?», le preguntó el molinero. «Bueno, la verdad es muy bueno que lo preguntes», exclamó Hans. «Me temo que lo pasé bastante mal, pero ahora que ha llegado la primavera, estoy muy contento y todas mis flores están preciosas». «Hemos hablado de ti durante el invierno, Hans», dijo el molinero, «y nos preguntábamos cómo te iba». «Es muy amable de tu parte», dijo Hans. «Casi temía que te hubieras olvidado de mí». «Hans, me sorprendes», dijo el molinero. «La amistad nunca olvida. Eso es lo maravilloso, pero me temo que no entiendes la poesía de la vida. Por cierto, qué bonitas están tus prímulas». «Realmente son muy bonitas y tengo mucha suerte por tener tantas», dijo Hans. «Voy a llevarlas al mercado y se las venderé a la hija del burgomaestre, y con el dinero compraré de nuevo mi carretilla». «¿Comprar de nuevo tu carretilla? No me digas que la vendiste, qué tontería». «Bueno, lo que ocurrió es que me vi obligado a hacerlo», dijo Hans. «El invierno fue muy duro y no tenía dinero para comprar pan. Así que primero vendí los botones de plata de mi abrigo de los domingos, luego vendí mi cadena de plata, luego mi gran pipa y por último mi carretilla. Pero ahora voy a recuperarlo todo». «Hans, te daré mi carretilla», dijo el molinero. «No está en muy buen estado. De hecho, una rueda está estropeada, pero a pesar de ello te la daré. Sé que es muy generoso de mi parte y que mucha gente pensaría que soy muy tonto por desprenderme de ella, pero yo no soy como los demás. Creo que la generosidad es la esencia de la amistad. Y además, he comprado una carretilla nueva, por eso puedes estar tranquilo». «Bueno, realmente es muy generoso de tu parte», dijo el pequeño Hans, y su graciosa carita redonda brillaba de alegría. «Puedo arreglarla fácilmente, ya que tengo un tablón de madera en casa». «¿Un tablón?», exclamó el molinero. «Es justo lo que necesito para el techo de mi granero. Hay un agujero muy grande en él y todo el maíz se humedecerá si no lo tapo. ¡Qué suerte que lo hayas mencionado! Es notable cómo una buena acción siempre hace que surja otra. Te he dado mi carretilla y ahora tú me vas a dar tu tabla». Por supuesto, la carretilla vale mucho más que el tablón, pero es cierto que la amistad nunca se fija en esas cosas. Te ruego que la cojas enseguida. Yo me pondré a trabajar en mi granero hoy mismo». «Por supuesto», gritó el pequeño Hans y corrió al cobertizo para sacar la tabla.
No es un tablón muy grande, dijo el molinero mirándolo. Me temo que después de haber arreglado el tejado de mi granero, no te quedará nada para arreglar la carretilla. Pero por supuesto, eso no es culpa mía. Y ahora, ya que te he dado mi carretilla, estoy seguro de que te gustaría darme algunas flores a cambio. Aquí está la canasta. Cerciórate de llenarla por completo. ¿Por completo?, dijo el pequeño Hans, bastante apenado, pues en realidad era una canasta muy grande y sabía que si la llenaba, no le quedarían flores para el mercado. Y estaba muy ansioso por recuperar sus botones de plata. En realidad, como te he dado mi carretilla, no creo que sea mucho pedirte unas cuantas flores, respondió el molinero. Puede que me equivoque, pero yo creía que la amistad, la verdadera amistad, estaba libre de cualquier tipo de egoísmo. Oh, mi querido amigo, mi mejor amigo, gritó el pequeño Hans. Eres merecedor de todas las flores de mi jardín. Yo prefiero ser digno de tu aprecio a recuperar mis botones de plata. Y corrió a arrancar todas sus bonitas prímulas y llenó la canasta del molinero. Adiós, pequeño Hans, dijo el molinero mientras subía la colina con el tablón al hombro y la gran canasta en la mano. Adiós, dijo el pequeño Hans. Y se puso a cavar muy contento, encantado por su futuro obsequio. Al día siguiente, estaba clavando unas madreselvas en la entrada de su casa, cuando oyó la voz del molinero llamándole desde el camino. Así que saltó de la escalera, corrió por el jardín y miró por encima del muro. Allí estaba el molinero, con un gran saco de harina a la espalda. Querido Hans, dijo el molinero, ¿podrías llevar este saco de harina al mercado por mí? Lo siento mucho, dijo Hans, pero hoy estoy muy ocupado. Tengo que levantar mis enredaderas, regar mis flores y atar mi hierba. Bueno, considerando que voy a darte mi carretilla, creo que es bastante egoísta de tu parte negarte, dijo el molinero. No digas eso, exclamó el pequeño Hans. No querría ser egoísta por nada del mundo. Y corrió por su gorra y se marchó con el gran saco entre los hombros. Era un día muy caluroso y el camino estaba terriblemente polvoriento. Y antes de que Hans llegara, estaba tan cansado que tuvo que sentarse a descansar. Sin embargo, siguió adelante con valentía y por fin llegó al mercado. Después de esperar allí un rato, vendió el gran saco de harina a muy buen precio y luego regresó a casa de inmediato, pues temía que si se hacía demasiado tarde, podría encontrarse con algún ladrón en el camino. Ha sido un día muy duro, se dijo el pequeño Hans al acostarse. Pero me alegro de no haber defraudado al molinero, porque es mi mejor amigo. Además, me va a regalar su carretilla. A la mañana siguiente, temprano, el molinero bajó a buscar el dinero obtenido por su saco de harina, pero el pequeño Hans estaba tan cansado que seguía en la cama. Debes saber que eres un perezoso, dijo el molinero. Y considerando que voy a darte mi carretilla, creo que deberías trabajar más. La pereza es un pecado muy grave y no me gusta que ninguno de mis amigos sea un vago ni un perezoso. Pero, ¿de qué sirve la amistad si uno no puede decir lo que piensa? Cualquiera puede complacer y halagar, pero un verdadero amigo siempre dice cosas desagradables y no le importa hacer daño. De hecho, si es un verdadero amigo, procurará que sea así, porque sabe que estará haciendo lo correcto. Lo siento mucho, dijo el pequeño Hans mientras se frotaba los ojos y se quitaba la gorra de dormir.
Pero estaba tan cansado que pensé en quedarme un rato en la cama y escuchar el canto de los pájaros. ¿Sabías que siempre trabajo mejor después de oír el canto de los pájaros? Me alegra oír eso, dijo el molinero dándole una palmada en la espalda, porque quiero que subas al molino en cuanto te hayas vestido y me arregles el tejado del granero. El pobrecito Hans estaba muy ansioso por ir a trabajar en su jardín, pues sus flores llevaban 2 días sin ser regadas, pero no quería decepcionar a su amigo. ¿Crees que sería antipático de mi parte si te dijera que estoy ocupado?, preguntó con voz tímida. Bueno, en realidad no creo que sea mucho pedirte ese favor, teniendo en cuenta que te voy a dar mi carretilla, respondió el molinero. Pero si te niegas, lo haré yo mismo. Oh, de ninguna manera, gritó el pequeño Hans y saltó de la cama. Se vistió y subió al granero. Trabajó allí todo el día y al anochecer el molinero vino a ver cómo le iba. «¿Ya tapaste el agujero del tejado, pequeño Hans?», gritó el molinero con voz alegre. «Está todo arreglado», respondió el pequeño Hans mientras bajaba de la escalera. «Ah», dijo el molinero, «no hay trabajo tan satisfactorio como el que se hace para los demás». «Es todo un privilegio escucharte», respondió el pequeño Hans, sentándose y secándose la frente. «Pero me temo que yo nunca tendré ideas tan hermosas como las tuyas». «Oh, sí las tendrás», dijo el molinero, «pero debes esforzarte más. Por ahora solo tienes la práctica de la amistad. Algún día tendrás también la teoría». «¿De verdad lo crees?», preguntó el pequeño Hans. «No me cabe duda alguna», respondió el molinero. «Pero ahora que has arreglado el tejado, será mejor que te vayas a casa a descansar, porque quiero que mañana lleves mis ovejas a la montaña». El pobrecito no se atrevió a decir nada al respecto, y a la mañana siguiente el molinero llevó sus ovejas a la casa de Hans, quien partió con ellas hacia la montaña. Tardó todo el día en ir y volver. Cuando regresó, estaba tan cansado que se durmió en su silla y no se despertó hasta el amanecer. «Qué bien me lo voy a pasar en mi jardín», se dijo y se puso a trabajar de inmediato. Pero nunca pudo ocuparse de sus flores, pues su amigo el molinero siempre iba a pedirle que le ayudara en el molino o cualquier otro favor. A veces el pequeño Hans se angustiaba mucho, pues temía que sus flores creyeran que las había olvidado, pero se consolaba al recordar que el molinero era su mejor amigo. Además, decía que él era muy generoso, pues le iba a regalar su carretilla. Así que el pequeño Hans trabajaba para el molinero, y éste le decía toda clase de cosas bonitas sobre la amistad, que Hans anotaba en su cuaderno y solía leer por la noche, pues era muy buen estudiante. Y sucedió que, una noche, el pequeño Hans estaba sentado junto al fuego cuando oyó un fuerte golpe en la puerta. El viento soplaba y rugía tan fuerte que al principio pensó que era simplemente la tormenta. Pero llegó un segundo golpe y luego un tercero. «Es algún pobre viajero», se dijo el pequeño Hans y corrió hacia la puerta. Allí estaba el molinero, con una linterna en la mano y un gran bastón en la otra. «Querido Hans», gritó el molinero, «tengo un grave problema. Mi hijo se ha caído de una escalera, se ha hecho daño y ahora voy a buscar al médico. Pero él vive muy lejos y es peligroso andar con esta noche. Así que se me ha ocurrido que sería mucho mejor que fueras tú en mi lugar. Ya sabes que te voy a dar mi carretilla, así que es justo que hagas algo por mí a cambio».
Por supuesto, exclamó el pequeño Hans. Es todo un honor que hayas pensado en mí para ayudarte. Iré enseguida, pero debes prestarme tu linterna, pues está tan oscuro allá afuera que temo caer en alguna zanja. Lo siento mucho, respondió el molinero. Pero es una linterna nueva y sería una gran pérdida para mí si le pasara algo. Bueno, no importa. Me las arreglaré sin ella. Gritó el pequeño Hans y se quitó su gran abrigo de pieles y su cálido gorro rojo. Se ató una bufanda en el cuello y se puso en marcha. ¡Qué tormenta tan espantosa! La noche era tan negra que apenas podía ver, y el viento era tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. Sin embargo, fue muy valiente y después de caminar unas 3 horas, llegó a la casa del doctor y tocó la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó el doctor, sacando la cabeza por la ventana de su habitación. El pequeño Hans, doctor. ¿Qué deseas, pequeño Hans? El hijo del molinero se ha caído de una escalera, se ha hecho daño, y el molinero quiere que vaya usted de inmediato. Muy bien, dijo el doctor. Se puso sus grandes botas, tomó su linterna, preparó su caballo y partió a la casa del molinero, con el pequeño Hans detrás de él. Pero la tormenta empeoraba cada vez más y la lluvia caía a raudales. El pequeño Hans no podía ver por dónde iba ni seguir el paso del caballo. Al final, se perdió en un peligroso páramo, pues estaba lleno de agujeros profundos. El pobrecito cayó en uno de ellos y se ahogó. Al día siguiente, unos pastores encontraron su cuerpo flotando en un gran charco de agua y se lo llevaron a casa. Todo el mundo fue al funeral del pequeño Hans, ya que él era muy conocido y el molinero fue quien presidía el duelo. Como yo era su mejor amigo, es justo que tenga el sitio de honor, dijo el molinero. Así que caminó a la cabeza de la procesión con una larga capa negra y de vez en cuando se limpiaba los ojos con un pañuelo de bolsillo. Ha sido una gran pérdida para todos, dijo el herrero cuando terminó el funeral, y todos estaban cómodamente sentados en la taberna, bebiendo vino y comiendo pasteles. Una gran pérdida para mí, respondió el molinero. Yo le había regalado mi carretilla y ahora no sé qué hacer con ella. Me estorba mucho en casa y está en tan mal estado que no podría conseguir nada por ella si la vendiera. Desde luego, ahora no volveré a regalar nada. Uno siempre sufre cuando es generoso. ¿Y luego qué sigue?, dijo la rata de agua tras una larga pausa. Nada. Ese es el final, dijo el pinzón. Pero, ¿qué pasó con el molinero?, preguntó la rata de agua. Oh, no lo sé ni me importa, respondió el pinzón. Entonces es evidente que no tienes sentimientos, dijo la rata de agua. Me temo que no has captado la moraleja del cuento, comentó el pinzón. ¿La qué? La moraleja. ¿Quieres decir que el cuento tenía una moraleja? Así es, dijo el pinzón. Bueno, creo que deberías haberme dicho eso antes de comenzar, dijo la rata de agua muy enojada. Si lo hubieras hecho, no te habría escuchado en lo absoluto. De hecho, te habría dicho psst, como el crítico. Pero aún puedo hacerlo.
así que gritó «Psst» a todo pulmón. Dio un golpe con la cola y se fue a su agujero. ¿Y qué opinas de la rata de agua?, preguntó la mamá Pata, que se acercó unos minutos después. Tiene muchas cualidades buenas, pero por mis sentimientos maternales, nunca puedo mirar a un soltero empedernido sin que me salgan las lágrimas. Me temo que se enojó, respondió el Pinzón. Sucede que le conté un cuento con moraleja. Ah, eso es algo muy peligroso, dijo la mamá Pata. Y yo estoy de acuerdo con ella. El entierro prematuro. Existen ciertos temas cuyos intereses son absorbentes, pero demasiado atroces para los propósitos de la ficción legítima. El escritor romántico debe evitarlos si no quiere causar ofensa o desagrado. Se abordan adecuadamente solo cuando la gravedad y grandeza de la verdad los purifican y respaldan. Sentimos, por ejemplo, el más agudo de los dolores agradables al escuchar relatos de Cruz del Beresina, del terremoto de Lisboa, de la peste de Londres, de la matanza de San Bartolomé, o de la asfixia de los 123 prisioneros en el Pozo Negro de Calcuta. Pero en estos relatos es el hecho, la realidad, lo que conmueve. Como ficciones nos provocarían repulsión. He mencionado algunas de las desgracias más grandes y sobresalientes registradas. Sin embargo, en ellas es la magnitud, tanto como la naturaleza de la tragedia, lo que impresiona profundamente la imaginación. No es necesario recordar al lector que, del extenso y peculiar catálogo de desgracias humanas, podría haber elegido muchos ejemplos individuales, con un sufrimiento esencial más intenso que cualquiera de estas amplias generalidades de desastre. La verdadera miseria, de hecho, la miseria definitiva, es personal, no generalizada. Que los extremos terribles del sufrimiento sean soportados por el individuo y nunca por las masas. Por esto, agradezcamos a un Dios compasivo. Ser sepultado vivo es, sin dudas, el extremo más aterrador que le ha ocurrido a la simple mortalidad. Que esto ha sucedido a menudo, muy a menudo, difícilmente lo negarán aquellos que reflexionan. Las fronteras que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, difusas e inciertas. ¿Quién puede decir dónde acaba una y comienza la otra? Sabemos que existen enfermedades en las que se detienen por completo todas las funciones aparentes de la vitalidad, y sin embargo, estos paros son simplemente suspensiones temporales. Son meros intervalos en el mecanismo insondable. Pasa algo de tiempo, y algún principio invisible e indescifrable vuelve a activar los engranajes mágicos y las ruedas del hechicero. La cuerda de plata no se ha desprendido para siempre, ni el recipiente de oro está irreparablemente roto. Pero, ¿dónde se encontraba el alma en esos momentos? No obstante, más allá de la inevitable conclusión, a priori, de que ciertas causas producirán ciertos efectos, que la frecuencia conocida de casos de animación suspendida debe naturalmente llevar a veces a entierros en vida, aparte de esta consideración, tenemos el testimonio directo tanto de la experiencia médica como de la común para confirmar que muchos de estos entierros prematuros han ocurrido de hecho. Si fuera necesario, podría señalar al instante un centenar de ejemplos bien documentados. Uno especialmente sobresaliente, cuyos detalles quizás recuerden algunos de mis lectores, sucedió no hace mucho en la cercana ciudad de Baltimore, causando una agitación dolorosa, profunda y ampliamente sentida. La esposa de uno de los ciudadanos más estimados, un distinguido abogado y congresista, fue afectada por una dolencia súbita e incomprensible que dejó perplejos a sus doctores. Tras un gran padecimiento falleció, o se creyó que lo hizo. Nadie sospechó, ni tenía razón para hacerlo, que no estuviera realmente muerta. Mostraba todos los signos comunes de la muerte. Su rostro tenía el aspecto encogido y hundido usual. Los labios poseían la típica palidez marmórea.
Los ojos estaban sin brillo, no había calor corporal, el pulso se había detenido, el cuerpo no se enterró durante 3 días en los cuales adquirió una rigidez como piedra. En definitiva, se apresuró el sepelio por el avance rápido de lo que se creía era descomposición. La señora fue colocada en el mausoleo de la familia, que quedó sellado por 3 años. Al final de este periodo, se abrió para añadir un nuevo sarcófago. Pero qué horripilante sorpresa aguardaba al esposo, que personalmente forzó la entrada. Al abrirse las puertas, un objeto blanco se desplomó ruidosamente en sus brazos. Era el esqueleto de su esposa, envuelto en una mortaja aún sin descomponer. Una investigación meticulosa reveló que había vuelto en sí 2 días después de su entierro. Sus esfuerzos por liberarse habían causado que el ataúd cayera de la repisa o el estante al suelo, rompiéndose de tal manera que le permitió salir. Se encontró una lámpara vacía que por accidente se había dejado en la tumba llena de aceite, aunque también es posible que el aceite se hubiera evaporado. En la base de la escalera que conducía a esa lúgubre cámara se halló un pedazo grande del ataúd, en el cual al parecer había intentado llamar la atención golpeando la puerta de metal. Mientras estaba ocupada en esto, probablemente se desmayó o incluso pudo haber muerto de terror absoluto. Y al caer, su mortaja se enganchó en algunos de los herrajes que sobresalían en el interior. De esta manera quedó de pie, y así se descompuso. En 1810, en Francia, se presentó un caso de entierro prematuro con detalles que hacen pensar que en ocasiones la realidad supera la ficción. La protagonista era Mademoiselle Victorine Lafourcade, una joven de distinguida familia, acaudalada y de notable belleza. Entre sus muchos admiradores estaba Julien Bossuet, un humilde escritor o periodista de París. Sus talentos y amabilidad general le ganaron la estima de la heredera, que parece haberle correspondido sinceramente. Pero el orgullo por su linaje la llevó a rechazarlo y casarse en su lugar con Monsieur Genel, un banquero diplomático de renombre. Sin embargo, tras un matrimonio de años miserables durante los cuales fue descuidada y posiblemente maltratada, falleció, o cayó en un estado tan semejante a la muerte que engañó a todos los que la contemplaron. Fue sepultada, no en un mausoleo, sino en una tumba común de su aldea natal. Dominado por la desesperación y manteniendo viva la llama de un amor profundo, el amante se desplaza desde la capital a la apartada provincia donde yace la aldea, con el propósito romántico de exhumar el cuerpo y reclamar el cabello exuberante de la mujer amada. Alcanza la tumba. A la medianoche el amante desenterró el féretro, lo abrió y justo cuando iba a cortar el cabello de su amada, se detuvo al ver sus ojos abiertos. La mujer enterrada viva no había perdido completamente su vitalidad, y el afecto de su amante la rescató del letargo que se había confundido con la muerte. Él la llevó apresuradamente a su hospedaje en la aldea, donde usó su conocimiento médico para administrarle poderosos reconstituyentes. Eventualmente, ella se recuperó, reconoció a su salvador y decidió quedarse con él. Huyeron juntos a América, ocultando su resurrección al marido. 20 años después, volvieron a Francia, pensando que ella había cambiado tanto que sería irreconocible. Sin embargo, en su primer encuentro su esposo la identificó y la reclamó. Ella se opuso y un tribunal la apoyó, dictaminando que las circunstancias peculiares y el tiempo transcurrido habían anulado la autoridad marital, tanto legal como equitativamente. El Chirurgical Journal de Leipzig, un periódico de alto prestigio y calidad que algún librero estadounidense haría bien en traducir y republicar, relató en su última edición un caso muy lamentable sobre el sujeto mencionado. Un oficial de artillería, un hombre de gran talla y salud fuerte, al ser despedido de un caballo desbocado, sufrió un golpe muy grave en la cabeza, quedando inconsciente al instante. Su cráneo resultó levemente fracturado, aunque no se consideró que hubiera peligro inminente. Se realizó con éxito una trepanación. Se le practicó una sangría y se tomaron muchas otras medidas comunes para su alivio. Sin embargo, progresivamente fue sumiéndose en un estupor cada vez más profundo y al final
se creyó que había fallecido. El clima estaba cálido y fue sepultado con una rapidez indecorosa en uno de los cementerios públicos. El entierro se realizó el jueves. El domingo siguiente, el camposanto, como era habitual, se encontraba muy visitado, y al mediodía surgió un intenso revuelo por la afirmación de un campesino que, mientras estaba sentado sobre la tumba del oficial, había sentido un claro movimiento en el suelo, como si alguien debajo luchara por salir. Al comienzo, no se tomó en serio lo dicho por el hombre, pero su palpable terror y la insistencia con la que mantenía su relato terminaron por influir en la multitud. Se obtuvieron palas de urgencia y la tumba, que estaba escandalosamente poco profunda, fue abierta en unos minutos, lo suficiente para revelar la cabeza de su ocupante. Parecía muerto, pero estaba casi de pie dentro de su féretro, cuya tapa había levantado parcialmente en sus desesperados intentos por liberarse. Inmediatamente fue llevado al hospital más cercano, donde fue declarado vivo, aunque en un estado de asfixia. Tras unas horas recobró la conciencia, reconoció a algunas personas conocidas y con palabras entrecortadas describió su sufrimiento en la tumba. Según contó, estaba claro que tuvo que haber estado consciente de la vida por más de una hora mientras respiraba, antes de perder el sentido. La tumba estaba descuidada y medio llena con tierra muy porosa, lo que permitía que algo de aire se filtrara. Escuchó los pasos de la gente arriba y luchó por hacerse escuchar también. Fue el alboroto en el cementerio, dijo, lo que pareció despertarlo de un sueño profundo. Pero tan pronto como se despertó fue completamente consciente de los horrores de su situación. Este paciente al parecer estaba bien y parecía estar recuperándose, pero cayó víctima de las engañifas de los experimentos médicos. Le aplicaron una bacteria galvánica y de repente falleció en uno de estos ataques extáticos que, de vez en cuando, provoca. No obstante, la mención de la batería galvánica me hace recordar un caso muy conocido y extraordinario, donde su uso resultó ser el medio para devolver la vida a un joven abogado de Londres, que ya había sido sepultado por 2 días. Esto sucedió en 1831, y en su momento causó un gran impacto. El paciente, el señor Edward Stapleton, falleció, según se creía, de fiebre tifoidea, que presentaba unos síntomas inusuales que había llamado la atención de sus doctores. Después de su deceso, sus allegados se negaron a que se le realizara una autopsia. Como a menudo ocurre con estas negativas, los médicos decidieron exhumar el cuerpo y disectarlo en secreto. Fue sencillo coordinar con algunos de los muchos saqueadores de tumbas que había en Londres. Y la tercera noche, tras el entierro, el cuerpo que se pensaba sin vida fue exhumado de su tumba de 8 pies y llevado a la sala de disecciones de un hospital privado. Habían hecho un corte considerable en el abdomen, cuando la apariencia fresca y no descompuesta del cuerpo sugirió usar la batería galvánica. Se realizaron varios experimentos y ocurrieron los efectos habituales, sin nada que los distinguiera especialmente, salvo 1 o 2 veces, una semejanza a la vida más notoria de lo normal en las reacciones convulsivas. Se hizo tarde. El día estaba por amanecer y se consideró oportuno empezar enseguida con la disección. Un estudiante, no obstante, estaba particularmente ansioso por probar su hipótesis y exigió conectar la batería a uno de los músculos del pecho. Se realizó un corte tosco y se puso un cable de prisa. Cuando el paciente, con un gesto rápido pero poco convulso, se levantó de la mesa, se paró en el centro del piso, miró alrededor inquieto por unos segundos y luego habló. Lo que dijo era indescifrable, pero articulaba palabras, se distinguía en las sílabas. Tras hablar, cayó de golpe al suelo. Por unos momentos todos quedaron inmóviles por la sorpresa, pero la gravedad de la situación rápidamente los hizo reaccionar. Se descubrió que el señor Stapleton estaba vivo, aunque inconsciente. Luego de darle éter, volvió en sí y recuperó la salud y la compañía de sus amigos, a quienes se les mantuvo al margen del incidente hasta estar seguros de que no recaería. Su asombro, su estupefacción es imaginable. Sin embargo, lo más estremecedor de este caso
es lo que el mismo Señor asegura. Afirma que en ningún momento perdió completamente la conciencia, que de manera tenue y confusa estuvo al tanto de todo lo sucedido, desde que los médicos lo dieron por muerto hasta que cayó desmayado en el hospital. «Estoy vivo», fueron las palabras confusas que intentó decir al reconocer el lugar de la sala de disección en su estado de extrema debilidad. Sería sencillo acumular casos así, pero me abstengo, ya que no son necesarios para afirmar el hecho de que se dan sepulturas antes de tiempo. Al considerar lo raro que es, por la naturaleza del caso, poder identificarlas, debemos aceptar que suceden a menudo sin nuestro consentimiento. La verdad es que no hay cementerio que no tenga esqueletos en posiciones que insinúan una sospecha terrible. El miedo a la sospecha palidece ante el terror del destino. Podemos afirmar, sin duda, que no hay evento tan terriblemente propenso a provocar el supremo tormento físico y mental como ser enterrado vivo. La opresión insoportable en los pulmones, los vapores asfixiantes del suelo mojado, la lucha contra las ropas funerarias, el apretón rígido del reducido ataúd, la oscuridad de una noche total, el silencio opresivo de un mar, la presencia invisible pero tangible del destructor gusanero, junto con el pensamiento del aire y la vegetación sobre nosotros, el recuerdo de seres queridos que acudirían a rescatarnos si supieran de nuestra terrible suerte, y la conciencia que nunca se enterarán de nuestro infortunio, que nuestro destino sin esperanza es el de los verdaderamente muertos. Estas cosas, digo, infunden al corazón un latiente horror, espeluznante e insoportable, que incluso la más desbordante imaginación rechaza. No hay nada en la tierra que se compare con tal agonía. Ni siquiera podemos concebir algo remotamente tan horrendo en los más oscuros rincones del infierno. Por eso, los relatos sobre este tema despiertan un interés profundo, un interés que, dada la sacra naturaleza del asunto, depende con acierto y de manera particular de nuestra convicción la veracidad del relato. Lo que estoy a punto de contarles es de mi conocimiento directo, de mi experiencia propia y confirmada. Por varios años padecí ataques del extraño desorden que los doctores han decidido nombrar catalepsia, por falta de un término más preciso. Aunque las causas inmediatas, las predisponentes y hasta el diagnóstico exacto de esta afección son aún enigmas, su manifestación evidente es bastante conocida. Varía principalmente en intensidad. A veces, el afectado cae solo por un día o incluso por menos tiempo, en un tipo de sopor profundo. No muestra sensibilidad y está aparentemente inerte. Sin embargo, el latido del corazón aún se puede percibir débilmente. Se conserva un resto de calor. Un leve rubor sigue visible en el centro de la mejilla. Al poner un espejo frente a los labios, se observa una respiración lenta, irregular y vacilante. También hay casos en el que el trance dura semanas, incluso meses, y el examen más detallado junto con las pruebas médicas más exhaustivas no consiguen diferenciar la manera concreta entre el estado del paciente y lo que entendemos por muerte total. Muchas veces se evita el entierro prematuro solo por el conocimiento previo de sus allegados de que la persona ha sufrido catalepsia antes, por la sospecha consiguiente y, en especial, porque no se observa descomposición. La progresión de la enfermedad es, afortunadamente, gradual. Los síntomas iniciales, aunque notorios, son indiscutibles. Los episodios se vuelven progresivamente más claros y cada uno dura más que el anterior. Aquí reside la principal protección contra el sepelio anticipado. La persona cuyo primer ataque sea del extremo visto ocasionalmente, casi con certeza sería enterrada viva. Mi caso personal no se diferenciaba en aspectos significativos de los descritos en los textos médicos. En ocasiones, sin motivo aparente, me sumía gradualmente en un estado de semiconsciencia o semidesmayo, y en esta condición, sin dolor, incapaz de moverme, o estrictamente hablando, de pensar, pero con una conciencia letárgica y atenuada de la vida y de la presencia de quienes me rodeaban en mi lecho,
Me quedaba hasta que el clímax de la dolencia me devolvía bruscamente a una sensibilidad plena. En otras ocasiones el ataque era súbito e intenso. Empezaba a sentirme enfermo, entumecido, helado y mareado, y caía al instante en un desfallecimiento. Luego, durante semanas, todo era oscuridad, silencio y vacío, y de la nada se tornaba en todo el universo. No podía ser más completa la aniquilación. De estos ataques más severos, sin embargo, despertaba gradualmente, tan lentamente como habían sobrevenido. Así como amanece lentamente para el vagabundo desamparado que deambula por las calles durante una larga y desoladora noche invernal, así de lenta, así de trabajosamente, así de bienvenida regresaba a mí la luz del alma. Aparte de mi propensión a los trances, mi salud en general parecía buena. No notaba que la enfermedad afectara de manera significativa mi bienestar, a menos que una particularidad en mi sueño ordinario pudiera considerarse una consecuencia directa. Al despertar, nunca podía tomar inmediatamente plena conciencia de mis sentidos, y siempre me encontraba durante varios minutos en un estado de considerable confusión y perplejidad. Las capacidades mentales, y especialmente la memoria, estaban completamente suspendidas. En las pruebas que enfrenté, no experimenté sufrimiento físico alguno, pero sí una tormenta de angustiosa moral. Mi imaginación, cada vez más sombría, se estremecía con morbosas reflexiones sobre gusanos, sepulcros y epitafios. Estaba absorto en cavilaciones sobre la muerte, y la posibilidad de ser enterrado vivo me obsesionaba constantemente. El terrible peligro al que estaba expuesto me acosaba sin descanso, día tras día. Durante el día, el tormento de mis reflexiones era insoportable. Durante la noche se volvía aún más intenso. Cuando la oscuridad envolvía la tierra, el terror de mis pensamientos me sacudía tanto como los plumajes oscilantes de un coche fúnebre. A regañadientes me rendía el sueño, sabiendo que al despertar podría encontrarme en una tumba, y cuando finalmente caía dormido, era solo para ser lanzado a un mundo de espectros, dominado por una impotente ala negra, la omnipresente idea de la muerte. De entre las numerosas visiones oscuras que me asediaban en sueños, elijo una sola para relatar. Me encontraba en un trance cataléptico, más profundo y prolongado que de costumbre. De repente una mano gélida se posó sobre mi frente, y una voz ansiosa y atropellada susurró en mi oído: «¡Levántate!». Desperté, sumido en una oscuridad absoluta, incapaz de ver a quien me llamaba. Tampoco recordaba cómo había entrado en el trance, ni el lugar donde me encontraba. Inmóvil, intentaba recomponer mis pensamientos cuando una mano helada me apretó la muñeca con insistencia, y una voz precipitada me instaba a levantarme. Pregunté quién era y la voz me respondió con angustia. Había sido un ser humano, pero ahora era un demonio. Había sido cruel y ahora lamentaba su destino. Sentía su temblor, el castañar de sus dientes, no por el frío de una eterna noche, sino por un horror insoportable que no le permitía descansar. Me urgía a levantarme y ver las tumbas, y a compartir la vista de un dolor insoportable, y me ordenaba prestar atención. Miré, y la figura invisible que aún me sostenía de la muñeca había abierto de golpe las tumbas de toda la humanidad, y de cada una emergía el tenue brillo fosforescente de la putrefacción, lo que me permitió ver hasta los rincones más ocultos, y ahí observar los cuerpos envueltos en su triste y solemne sueño con la larva. Sin embargo, los verdaderos durmientes eran muchos millones menos que aquellos que no dormían en lo absoluto. Se percibía una ligera lucha, y había una triste agitación general, y desde el fondo de las incontables tumbas ascendía un quejido melancólico de las ropas de los sepultados, y de aquellos que parecían descansar en paz. Noté que muchos habían cambiado, en mayor o menor medida, la posición rígida e incómoda en que los habían enterrado al principio. Y la voz me habló de nuevo mientras yo observaba. ¿No es acaso un espectáculo para lamentar? Pero antes de que pudiera hallar palabras para responder, la figura había soltado mi muñeca,
Las luces fosforescentes se extinguieron y las tumbas se cerraron de repente con gran estrépito, mientras de ellas brotaba un alboroto de alaridos desesperados diciendo otra vez: ¿No es acaso Dios, mi Dios, un espectáculo para lamentar mucho? Fantasías como estas, que aparecían en la noche, ejercían su aterradora influencia incluso durante mis periodos de lucidez. Mis nervios estaban totalmente fuera de control y vivía en un horror constante. Dudaba si debería montar a caballo, caminar o realizar cualquier actividad que me alejaría de mi hogar. De hecho, llegué a desconfiar de mí mismo lejos de la presencia inmediata de aquellos que conocían mi tendencia a la catalepsia, por miedo a que, al caer en uno de mis frecuentes ataques, me sepultaran vivo antes de poder determinar mi verdadero estado. Empecé a desconfiar del cuidado y la lealtad de mis amigos más cercanos. Me asustaba que, en un episodio más largo de lo normal, pudieran estar convencidos de considerarme como definitivamente perdido. Incluso temía que, al causar tantas molestias, pudieran estar dispuestos a considerar cualquier ataque prolongado con una excusa válida para librarse de mí definitivamente. En vano intentaron apaciguar mis miedos con las promesas más solemnes. Exigía juramentos sagrados de que en ninguna circunstancia me enterrarían hasta que la descomposición estuviera tan avanzada que mi conservación fuera imposible. Y aún así, mis terrores mortales rechazaban cualquier razonamiento, no aceptaban consuelo. Tomé una serie de medidas de precaución meticulosas. Entre ellas mandé a rediseñar el mausoleo familiar para que se pudiera abrir fácilmente desde adentro. Con la más leve presión sobre una palanca larga que llegaba hasta el interior de la tumba, la puerta de hierro se abría automáticamente. Además, se aseguró la ventilación adecuada y luz, así como el suministro de agua y comida, todo al alcance del ataúd preparado para mí. Este ataúd estaba bien acolchado, cálido y equipado con una tapa diseñada como una puerta de seguridad, con resortes tan sensibles que el movimiento más suave del cuerpo sería suficiente para liberarse. Además de todo esto, se colgó una campana grande del techo de la tumba, cuyo cordel se suponía pasaría a través de un orificio en el ataúd y estaría atado a una de las manos del cuerpo. Pero ay, ¿de qué sirve la precaución contra el destino del hombre? Ni siquiera estas bien pensadas seguridades fueron suficientes para salvar de la terrible experiencia de ser enterrado vivo a un desdichado víctima de estas angustias. Llegó un momento, como había ocurrido en otras ocasiones, en que empecé a salir de un estado de inconsciencia total hacia la primera y débil noción de existencia. Lentamente, como el amanecer grisáceo y gradual de un día psíquico, se asomaba. Un entumecimiento molesto, una resistencia apática a un dolor sordo, sin preocupaciones, sin esperanzas, sin esfuerzos. Luego, tras un largo periodo, un zumbido en los oídos. Más tarde, tras un intervalo más extenso, una sensación de hormigueo en las extremidades, seguido de un tiempo aparentemente interminable de placentera calma, durante el cual los sentimientos emergentes se baten en duelo en mi pensamiento. Después, un corto deslizamiento hacia la nada, y luego una repentina vuelta a la conciencia. Al final, el leve temblor de un párpado, y justo después, un choque eléctrico de terror, agudo e indefinible, que hace que la sangre fluya en torrentes de las sienes al corazón. Ahora, el primer esfuerzo consciente para pensar, y ahora, el primer intento de recordar, y ahora, un éxito parcial y fugaz. Y ahora la memoria ha recobrado suficiente su poder como para ser vagamente consciente de mi situación. Sé que no estoy saliendo de un sueño común. Recuerdo que he sufrido catalepsia, y ahora al final, como si una marea oceánica lo inundara todo, mi espíritu se ve arrastrado por el sombrío peligro, por la idea espectral y omnipresente. Por algunos minutos después de ser consumido por esta fantasía, me quedé inmóvil. ¿Por qué? Porque no podía reunir el valor para moverme. Temía hacer el esfuerzo que confirmaría mi suerte. Pero algo en mi interior me susurraba que todo estaba bien. Solo la desesperación, de una forma que ningún otro infortunio había provocado antes. La desesperación me impulsó tras una prolongada indecisión,
Al alzar los pesados párpados de mis ojos, los levanté. Y estaba oscuro, completamente oscuro. Sabía que el episodio había pasado. Sabía que la crisis de mi enfermedad había quedado atrás. Sabía que había recobrado completamente mi visión. Y, sin embargo, estaba oscuro, completamente oscuro. La intensa y total oscuridad de una noche eterna. Intenté gritar, y mis labios y mi lengua deshidratada se movieron convulsivamente tratando de hacerlo. Pero ningún sonido emergía de mis profundos pulmones, que comprimidos como por el peso de una montaña, se esforzaban y luchaban con el corazón en cada respiración elaborada y trabajosa. El esfuerzo de mover la mandíbula, al intentar gritar, me hizo darme cuenta de que estaba atada, como es de costumbre en los cadáveres. También sentí que yacía sobre algo duro y que algo similar comprimía mis costados. Hasta ese momento no había osado mover ninguno de mis miembros, pero entonces levanté con fuerza los brazos que estaban extendidos con las muñecas cruzadas. Golpearon contra una superficie sólida de madera, ubicada a no más de 15 centímetros de mi rostro. No cabía duda. Estaba encerrado dentro de un ataúd. Ahora, en medio de mi infinita miseria, apareció la dulce figura de la esperanza. Recordando las precauciones que había tomado, me contorsioné y realicé esfuerzos espasmódicos para abrir la tapa. No se movió. Busqué frenéticamente la cuerda de la campana por mis muñecas. No estaba. Y entonces el consolador se desvaneció para siempre, y una desesperación aún más atroz tomó el trono, pues no podía ignorar la ausencia de los almohadones que había dispuesto tan meticulosamente. Y entonces, también, el fuerte y característico olor de la tierra húmeda invadió de repente mis fosas nasales. La conclusión era ineludible. No estaba en la bóveda. Había caído en un trance mientras estaba lejos de casa, entre desconocidos. Cuándo o cómo no podía recordar. Y habían sido ellos quienes me habían enterrado apresuradamente en un ataúd cualquiera y me habían colocado profundo, muy profundo, en una tumba común y anónima para siempre. Mientras esta horrible certeza se infiltraba en los rincones más oscuros de mi ser, intenté una vez más gritar con todas mis fuerzas. En este segundo intento lo logré. Un grito largo y agudo y continuo de angustia resonó por los confines de la oscuridad subterránea. «¿Eh? ¿Quién está ahí?», respondió una voz áspera. «¿Qué demonios está pasando ahora?», dijo otro. «Cálmate», exclamó un tercero. «¿Por qué diablos gritas así como un gato sobre un tejado?», cuestionó un cuarto, y justo en ese momento me vieron y me zarandearon bruscamente por varios minutos. Un grupo de hombres de aspecto tosco. No me sacaron de ningún sueño, puesto que ya estaba completamente despierto cuando grité, pero sí me devolvieron por completo a la realidad de mis recuerdos. La extraña peripecia que experimenté tuvo lugar cerca de Richmond, en Virginia. Junto a un amigo, me encontraba en una jornada de caza, recorriendo algunas millas a lo largo de las orillas del río James. La noche se nos vino encima, acompañada de una tormenta. La protección más inmediata que encontramos fue una pequeña goleta anclada en el río, cargada de turba. Decidimos refugiarnos en ella y pasar allí la noche. Ocupé una de las 2 literas disponibles. Y cabe mencionar que estas literas en una goleta de pequeña tonelada no son precisamente el colmo de confort. La que me tocó era tan estrecha que apenas si me cabía el cuerpo, y dormir allí fue todo un reto. A pesar de esto logré sumergirme en un sueño profundo y toda la vivencia que narré, que más que un sueño fue una especie de visión, nació de la incomodidad de mi acomodo, de mi propensión habitual a la reflexión, de la lucha que suelo tener para recuperar plenamente mis sentidos y memoria tras despertar. Aquellos que me zarandearon con brusquedad eran la tripulación de la goleta y algunos trabajadores que estaban descargando del barco. El olor a tierra venía de la turba que transportaban. El vendaje alrededor de mi mandíbula
no era más que un pañuelo de seda que había usado para cubrir mi cabeza ante la ausencia de mi gorro de dormir habitual. Las torturas que sufrí eran, en su intensidad, comparables a las de un verdadero enterramiento vivo. La experiencia fue tan extremadamente aterradora que provocó en mi ser una reacción visceral de rechazo. Como resultado, mi alma se fortaleció, se templó. Me dediqué a explorar el mundo exterior, a ejercitarme vigorosamente, a respirar el aire puro y apartar de mi mente la obsesión por la muerte. Abandoné los textos médicos, incluso quemé mi copia del libro de Bushan y dejé de lado los sombríos pensamientos nocturnos y las narraciones macabras que alimentaban mis miedos. En resumen, me transformé en una nueva persona y abracé la existencia con plenitud. Donde esa memorable noche, mis temores a lo mortuorio desaparecieron y con ello se disipó mi condición cataléptica, lo cual podría haber sido más bien la raíz de mis miedos en una simple consecuencia de estos. Hay ocasiones en que incluso a los ojos de la más serena razón, el mundo humano parece tomar la forma de un infierno, pero la imaginación del hombre no debe adentrarse imprudentemente en sus más oscuros rincones. No es sano permitir que la legión de horrores sepulcrales tome vida en nuestras mentes. Debemos dejar que estos terrores descansen, porque, si se despiertan, podrían consumirnos. En el equilibrio entre la conciencia y el reposo de estos demonios, encontramos nuestra supervivencia. El príncipe feliz. En la parte más alta de la ciudad, sobre una columnita, se alzaba la estatua del príncipe feliz. Estaba toda revestida de madreselva de oro fino. Tenía, a guisa de ojos, 2 centelleantes zafiros y un gran rubí rojo ardía en el puño de su espalda, por todo lo cual era muy admirada. «Es tan hermoso como una veleta», observó uno de los miembros del consejo, que deseaba granjearse una reputación de conocedor en el arte. «Ahora que no es tan útil», añadió, temiendo que le tomaran por un hombre poco práctico. Y realmente no lo era. «¿Por qué no eres como el príncipe feliz?», preguntó una madre cariñosa a su hijito, que pedía la luna. El príncipe feliz no hubiera pensado nunca en pedir nada a voz en grito. «Me hace dichoso ver que hay en el mundo alguien que es completamente feliz», murmuraba un hombre fracasado, contemplando la estatua maravillosa. «Verdaderamente parece un ángel», decían los niños hospicianos al salir de la catedral, vestidos con sus soberbias capas escarlatas y sus bonitas chaquetas blancas. «¿En qué lo conocen?», replicaba el profesor de matemáticas. «Si no han visto uno nunca». «Oh, lo hemos visto, en sueños», respondieron los niños. Y el profesor de matemáticas fruncía las cejas, adoptando un severo aspecto, porque no podía probar que unos niños se permitiesen soñar. Una noche voló una golondrina sin descanso hacia la ciudad. 6 semanas antes habían partido sus amigas para Egipto, pero ella se quedó atrás. Estaba enamorada del más hermoso de los juncos. Lo encontró al comienzo de la primavera, cuando volaba sobre el río persiguiendo a una gran mariposa amarilla, y su talle esbelto la atrajo de tal modo que se detuvo para hablarle. «¿Quieres que te ame?», dijo la golondrina, que no se andaba nunca con rodeos. El junco le hizo un profundo saludo. Entonces la golondrina revoloteó a su alrededor, rozando el agua con sus alas y trazando estelas de plata. Era su manera de hacer la corte, y así transcurrió todo el verano. «Es un enamoramiento ridículo», gorjeaban las otras golondrinas. «Ese junco es un pobretón y tiene realmente demasiada familia». Y en efecto, el río estaba todo cubierto de juncos. Cuando llegó el otoño, todas las golondrinas emprendieron el vuelo. Una vez se fueron sus amigas, se sintió muy sola y empezó a cansarse de su amante. «No sabe hablar», decía ella, «y además temo que sea inconstante, porque coquetea sin cesar con la brisa». Y realmente, cuantas veces soplaba la brisa, el junco multiplicaba sus más graciosas reverencias. «Veo que es muy casero», murmuraba la golondrina. «A mí me gustan los viajes, por lo tanto, al que me ame, le debe gustar viajar conmigo». «¿Quieres seguirme?», preguntó por último la golondrina al junco.
Pero el junco movió la cabeza. Estaba demasiado atado a su hogar. «Te has burlado de mí», le gritó la golondrina. «Me marcho a las pirámides. Adiós». Y la golondrina se fue. Voló durante todo el día y al caer la noche llegó a la ciudad. «¿Dónde buscaré un abrigo?», se dijo. «Supongo que la ciudad habrá hecho preparativos para recibirme». Entonces divisó la estatua sobre la columnita. «Voy a cobijarme allí», gritó. «El sitio es bonito. Hay mucho aire fresco». Y se dejó caer precisamente entre los pies del príncipe feliz. «Tengo una habitación dorada», se dijo quedamente después de mirar en torno suyo. Y se dispuso a dormir. Pero al ir a colocar su cabeza bajo el ala, he aquí que le cayó encima una pesada gota de agua. «¡Qué curioso!», exclamó. «No hay una sola nube en el cielo. Las estrellas están claras y brillantes, y sin embargo llueve. El clima del norte de Europa es verdaderamente extraño». Al junco le gustaba la lluvia, pero en él era puro egoísmo. Entonces cayó una nueva gota. «¿Para qué sirve una estatua si no resguarda de la lluvia?», dijo la golondrina. «Voy a buscar un buen copete de chimenea». Y se dispuso a volar más lejos, pero antes de que abriese las alas cayó una tercera gota. La golondrina miró hacia arriba y vio. ¡Ah! Lo que vio. Los ojos del príncipe feliz estaban arrasados de lágrimas que corrían sobre sus mejillas de oro. Su faz era tan bella a la luz de la luna que la golondrinita sintióse llena de piedad. «¿Quién eres?», dijo. «Soy el príncipe feliz». «Entonces, ¿por qué lloriqueas de ese modo?», preguntó la golondrina. «Me has empapado casi». «Cuando estaba yo vivo y tenía un corazón de hombre», repitió la estatua. «No sabía lo que eran las lágrimas, porque vivía en el palacio de la despreocupación, en el que no se permite la entrada al dolor. Durante el día jugaba con mis compañeros en el jardín y por la noche bailaba en el gran salón. Alrededor del jardín se alzaba una muralla altísima, pues todo cuanto me rodeaba era hermosísimo. Mis cortesanos me llamaban el príncipe feliz, y realmente era yo feliz, si es que el placer es la felicidad. Así viví y así morí, y ahora que estoy muerto me han elevado tanto que puedo ver todas las fealdades y todas las miserias de mi ciudad. Y aunque mi corazón sea de plomo, no me queda más recurso que llorar». «¿Cómo? ¿No es de oro de buena ley?», pensó la golondrina para sus adentros, pues estaba demasiado bien educada para hacer ninguna observación en voz alta sobre las personas. «Allí, abajo», continuó la estatua con su voz baja y musical. «Allí abajo, en una callejuela, hay una pobre vivienda. Una de sus ventanas está abierta y por ella puedo ver a una mujer sentada ante una mesa. Su rostro está enflaquecido y ajado. Tiene las manos hinchadas y enrojecidas, llenas de pinchazos de la aguja, porque es costurera. Borda pasionaria sobre un vestido de raso que debe lucir, en el próximo baile de corte, la más bella de las damas de honor de la reina. Sobre un lecho, en el rincón del cuarto, yace su hijito enfermo. Tiene fiebre y pide naranjas. Su madre no puede darle más que el agua del río. Por eso llora. Golondrina, golondrinita, ¿no quieres llevarle el rubí del puño de mi espalda? Mis pies están sujetos al pedestal y no puedo moverme». «Me esperan en Egipto», respondió la golondrina. «Mis amigas revolotean de aquí para allá sobre el Nilo y charlan con los grandes lotos. Pronto irán a dormir al sepulcro del gran rey. El mismo rey está allí en su caja de madera, envuelto en una tela amarilla y embalsamado con sustancias aromáticas. Tiene una cadena de jade verde pálido alrededor del cuello y sus manos son como unas hojas secas. Golondrina, golondrinita, golondrinita», dijo el príncipe, «¿no te quedarás conmigo una noche y serás mi mensajera? Tiene tanta sed el niño y tanta tristeza la madre». «No creo que me agraden los niños», contestó la golondrina. «El invierno último, cuando vivía yo a orillas del río, 2 muchachos maleducados, los hijos del molinero, no paraban un momento en tirarme piedras. Claro es que no me alcanzaban. Nosotras las golondrinas volamos demasiado bien para eso. Y además, yo pertenezco a una familia célebre por su agilidad.
mas a pesar de todo, era una falta de respeto. Pero la mirada del príncipe feliz era tan triste que la golondrinita se quedó apenada. «Mucho frío hace aquí», le dijo, «pero me quedaré una noche contigo y seré tu mensajera». «Gracias, golondrinita», respondió el príncipe. Entonces la golondrina arrancó el gran rubí de la espalda del príncipe y llevándolo en el pico, voló sobre los tejados de la ciudad. Pasó sobre la torre de la catedral, donde había unos ángeles esculpidos en mármol blanco. Pasó sobre el palacio real y oyó la música de baile. Una bella muchacha apareció en el balcón con su novio. «Qué hermosas son las estrellas», dijo, «y qué poderosa es la fuerza del amor». «Querría que mi vestido estuviese acabado para el baile oficial», respondió ella. «He mandado a bordar en él unas pasionarias, pero son tan perezosas las costureras». Pasó sobre el gueto y vio a los judíos viejos negociando entre ellos y pesando monedas en balanzas de cobre. Al fin, llegó a la pobre vivienda y echó un vistazo dentro. El niño se agitaba febrilmente en su camita y su madre habíase quedado dormida de cansancio. La golondrina saltó a la habitación y puso el gran rubí en la mesa, sobre el dedal de la costurera. Luego revoloteó suavemente alrededor del lecho, abanicando con sus alas la cara del niño. «Qué fresco más dulce siento», murmuró el niño. «Debo estar mejor». Y cayó en un delicioso sueño. Entonces la golondrina se dirigió a todo vuelo hacia el príncipe feliz y le contó lo que había hecho. «Es curioso», observó ella, «pero ahora casi siento calor, y sin embargo hace mucho frío». Y la golondrina empezó a reflexionar y entonces se durmió. Cuantas veces reflexionaba, se dormía. Al despuntar el alba, voló hacia el río y tomó un baño. «Notable fenómeno», exclamó el profesor de ornitología que pasaba por el puente. «Una golondrina en invierno». Y escribió sobre aquel tema una larga carta a un periódico local. Todo el mundo la citó. Estaba plagada de palabras que no se podían comprender. «Esta noche parto para Egipto», se decía la golondrina, y solo de pensarlo se ponía alegre. Visitó todos los monumentos públicos y descansó un gran rato sobre la punta del campanario de la iglesia. Por todas partes a donde iba, piaban los gorriones, diciéndose unos a otros: «Qué extranjera más distinguida», y eso la llenaba de gozo. Al salir la luna volvió a todo vuelo hacia el príncipe feliz. «¿Tienes algún cargo para Egipto?», le gritó. «Voy a emprender la marcha». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «¿no te quedarás otra noche conmigo?». «Me esperan en Egipto», respondió la golondrina. «Mañana mis amigas volarán hacia la segunda catarata. Allí el hipopótamo se acuesta entre los juncos y el dios Memnón se alza sobre un gran trono de granito. Acecha las estrellas durante la noche y cuando brilla Venus, lanza un grito de alegría y luego calla. A mediodía, los rojizos leones bajan a beber a la orilla del río. Sus ojos son verdes aguamarinas y sus rugidos, más atronadores que los rugidos de la catarata». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe. «Allá abajo, al otro lado de la ciudad, veo a un joven en una buhardilla. Está inclinado sobre una mesa cubierta de papeles y en un vaso a su lado hay un ramo de violetas marchitas. Su pelo es negro y rizoso y sus labios rojos como granos de granada. Tiene unos grandes ojos soñadores. Se esfuerza en terminar una obra para el director del teatro, pero siente demasiado frío para escribir más. No hay fuego ninguno en el aposento y el hambre le ha rendido». «Me quedaré otra noche contigo», dijo la golondrina, que tenía realmente buen corazón. «¿Debo llevarle otro rubí?». «Ay, no tengo más rubíes», dijo el príncipe. «Mis ojos es lo único que me queda. Son unos zafiros extraordinarios traídos de la India hace 1 millar de años. Arranca uno de ellos y llévaselo. Lo venderá un joyero, se comprará alimento y combustible y concluirá su obra». «Amado príncipe», dijo la golondrina, «no puedo hacer eso». Y se puso a llorar. «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «haz lo que te pido». Entonces la golondrina arrancó el ojo del príncipe y voló hacia la buhardilla del estudiante. Era fácil penetrar en ella porque había un agujero en el techo. La golondrina entró por él como una flecha y se encontró en la habitación.
El joven tenía la cabeza hundida en sus manos. No oyó el aleteo del pájaro, y cuando levantó la cabeza, vio el hermoso zafiro colocado sobre las violetas marchitas. «Empiezo a ser estimado», exclamó. «Esto proviene de algún rico admirador. Ahora ya puedo terminar la obra». Y parecía completamente feliz. Al día siguiente, la golondrina voló hacia el puerto. Descansó sobre el mástil de un gran navío y contempló a los marineros que sacaban enormes cajas de la cala tirando de unos cabos. «¡Ah, Isa!», gritaban a cada caja que llegaba al puente. «Me voy a Egipto», le gritó la golondrina, pero nadie le hizo caso, y al salir la luna, volvió hacia el príncipe feliz. «He venido para decirte adiós», le dijo. «Golondrina, golondrina, golondrinita», exclamó el príncipe. «¿No te quedarás conmigo una noche más?» «Es invierno», replicó la golondrina, «y pronto estará aquí la nieve glacial. En Egipto calienta el sol sobre las palmeras verdes. Los cocodrilos, acostados en el barro, miran perezosamente a los árboles, a orillas del río. Mis compañeras construyen nidos en el templo de Baalbek. Las palomas rosadas y blancas las siguen con los ojos y se arrullan. Amado príncipe, tengo que dejarte, pero no te olvidaré nunca, y la primavera próxima te traeré de allá 2 bellas piedras preciosas con que sustituir las que distes. El rubí será más rojo que una rosa roja, y el zafiro será tan azul como el océano». «Allá abajo, en la plazoleta», contestó el príncipe feliz. «Tiene su puesto una niña vendedora de cerillas. Se le han caído las cerillas al arroyo, estropeándose todas. Su padre le pegará si no lleva ningún dinero a casa y está llorando. No tiene ni medias ni zapatos y lleva la cabecita al descubierto. Arráncame el otro ojo, dáselo y su padre no le pegará». «Pasaré otra noche contigo», dijo la golondrina, «pero no puedo arrancarte el ojo porque entonces quedarás ciego del todo». «Golondrina, golondrina, golondrinita», dijo el príncipe, «haz lo que te mando». Entonces la golondrina volvió de nuevo hacia el príncipe y emprendió el vuelo llevándoselo. Se posó sobre el hombro de la vendedorcita de cerillas y deslizó la joya en la palma de su mano. «¡Qué bonito pedazo de cristal!», exclamó la niña, y corrió a su casa muy alegre. Entonces la golondrina volvió de nuevo al príncipe. «Ahora estás ciego. Por eso me quedaré contigo para siempre». «No, golondrinita», dijo el pobre príncipe. «Tienes que ir a Egipto». «Me quedaré contigo para siempre», dijo la golondrina. Y se durmió entre los pies del príncipe. Al día siguiente se colocó sobre el hombro del príncipe y le refirió lo que había visto en países extraños. Le habló de los ibis rojos que se sitúan en largas filas a orillas del Nilo y pescan a picotazos peces de oro, de la esfinge, que es tan vieja como el mundo, vive en el desierto y lo sabe todo, de los mercaderes que caminan lentamente junto a sus camellos, pasando las cuentas de unos rosarios de ámbar en sus manos, del rey de las montañas de la luna, que es negro como el ébano y que adora un gran bloque de cristal, de la gran serpiente verde, que duerme en una palmera y a la cual están encargados de alimentar con pastelitos de miel 20 sacerdotes, y de los pigmeos que navegan por un gran lago sobre anchas hojas aplastadas y están siempre en guerra con las mariposas. «Querida golondrinita», dijo el príncipe, «me cuentas cosas maravillosas, pero más maravilloso aún es lo que soportan los hombres y las mujeres. No hay misterio más grande que la miseria. Vuela por mi ciudad, golondrinita, y dime lo que veas». Entonces la golondrina voló por la gran ciudad y vio a los ricos que se festejaban en sus magníficos palacios, mientras los mendigos estaban sentados a sus puertas. Voló por los barrios sombríos y vio las pálidas caras de los niños que se morían de hambre, mirando con apatía las calles negras. Bajo los arcos de un puente estaban acostados 2 niñitos abrazados uno a otro para calentarse. «¡Qué hambre tenemos!», decían. «No se puede estar tumbado aquí», les gritó un guardia, y se alejaron bajo la lluvia. Entonces la golondrina reanudó su vuelo y fue a contar al príncipe lo que había visto. «Estoy cubierto de oro fino», dijo el príncipe. «Despréndelo hoja por hoja y dáselo a mis pobres. Los hombres creen siempre que el oro puede hacerlos felices.
Hoja por hoja arrancó la golondrina el oro fino, hasta que el príncipe se quedó sin brillo ni belleza. Hoja por hoja lo distribuyó entre los pobres y las caritas de los niños se tornaron nuevamente sonrosadas, y rieron y jugaron por la calle. «¡Ya tenemos pan!», gritaban. Entonces llegó la nieve, y después de la nieve el hielo. Las calles parecían empedradas de plata, por lo que brillaban y relucían. Largos carámbanos, semejantes a puñales de cristal, pendían de los tejados de las casas. Todo el mundo se cubría de pieles, y los niños llevaban gorritos rojos y patinaban sobre el hielo. La pobre golondrina tenía frío, cada vez más frío, pero no quería abandonar al príncipe. Le amaba demasiado para hacerlo. Picoteaba las migas a la puerta del panadero cuando éste no la veía, e intentaba calentarse batiendo las alas. Pero al fin sintió que iba a morir. No tuvo fuerzas más que para volar una vez más sobre el hombro del príncipe. «Adiós, amado príncipe», murmuró. «Permita que le bese la mano». «Me da mucha alegría que partas por fin para Egipto, golondrina», dijo el príncipe. «Has permanecido aquí demasiado tiempo, pero tienes que besarme en los labios, porque te amo». «No es Egipto a donde voy», dijo la golondrina. «Voy a ir a la morada de la muerte. La muerte es hermana del sueño, ¿verdad?». Y besando al príncipe feliz en los labios, cayó muerta a sus pies. En el mismo instante sonó un extraño crujido en el interior de la estatua, como si se hubiera roto algo. El hecho es que el corazón de plomo se había partido en dos. Realmente hacía un frío terrible. A la mañana siguiente, muy temprano, el alcalde se paseaba por la plazoleta con 2 concejales de la ciudad. Al pasar junto al pedestal, levantó los ojos hacia la estatua. «¡Dios mío!», exclamó. «¡Qué andrajoso parece el príncipe feliz!». «Sí, está verdaderamente andrajoso», dijeron los concejales de la ciudad, que eran siempre de la opinión del alcalde. Y levantaron ellos mismos la cabeza para mirar la estatua. «El rubí de su espalda se ha caído, y ya no tiene ojos, ni es dorado», dijo el alcalde. «En resumidas cuentas, parece un pordiosero». «Igual que un pordiosero», repitieron en coro los concejales. «Y tiene a sus pies un pájaro muerto», prosiguió el alcalde. «Realmente habrá que promulgar un bando prohibiendo a los pájaros que mueran aquí». Y el secretario de ayuntamiento tomó nota para aquella idea. Entonces fue derribada la estatua del príncipe feliz. «Al no ser ya bello, de nada sirve», dijo el profesor de estética de la universidad. Entonces fundieron la estatua en un horno, y el alcalde reunió al consejo en sesión para decidir lo que había de hacerse con el metal. «Podríamos», propuso, «hacer otra estatua, la mía, por ejemplo». «O la mía», dijo cada uno de los concejales, y acabaron disputando. «Qué cosa más rara», dijo el oficial primero de la fundición. «Este corazón de plomo no quiere fundirse en el horno. Habrá que tirarlo como desecho». Los fundidores lo arrojaron al montón de basura en que yacía la golondrina muerta. «Tráeme las 2 cosas más preciosas de la ciudad», dijo Dios a uno de sus ángeles. Y el ángel se llevó el corazón de plomo y el pájaro muerto. «Han elegido bien», dijo Dios. «En mi jardín del paraíso, este pajarillo cantará eternamente, y en mi ciudad de oro, el príncipe feliz repetirá mis alabanzas».